Muy bien, pues vamos con prácticamente la última parte del tema de tratamiento biológico y vamos a hablar de la eliminación de nutrientes. Al hablar de eliminación de nutrientes, estamos hablando de eliminación de nitrógeno por el proceso de nitrificación, desnitrificación y de eliminación de fósforo. ¿Por qué queríamos eliminar fósforo y nitrógeno del agua? Pues como recordaremos del primer tema de calidad del agua, parámetros de calidad del agua, ambos son responsables del proceso de eutrofización, ¿vale? Un poco lo que nos ha pasado en el Mar Menor. La legislación plantea unos límites de vertido a lo que se llaman zonas sensibles, ¿vale? No es lo mismo verter una población de 10.000 habitantes vierta al Guadalquivir en su curso bajo, de un río mucho caudal y una población bastante pequeñita, que una población relativamente grande, pues vierta al Mar Menor, que es diferente. Entonces se plantean unos parámetros diferentes de calidad según el tamaño de la población y ya digo, siempre hablando de a qué zona vamos a hacer ese vertido. En cualquier caso, estaremos hablando de entre 2 y 1 miligramo litro para el caso del fósforo y un porcentaje de eliminación del 80%. Y, oh, perdón, y no sé por qué me sale esto aquí abajo. Vale. Y entre un 15 y un 10, y entre 15 y 10 miligramos litro, en el caso del nitrógeno, con reducciones mínimas del 70-80%. Bueno, pues ¿cómo vamos a eliminar el nitrógeno y cómo vamos a eliminar el fósforo? Cuando hablábamos de parámetros más representativos del agua, hablamos del nitrógeno, ¿vale? De cómo evaluar el nitrógeno. Y en aquel momento hablamos de que el nitrógeno se podía presentar en distintas formas en el agua residual. De menor a mayor grado de oxidación, de mayor a menor estado de oxidación, empezaremos hablando de nitrógeno orgánico. Un pasito más allá sería el nitrógeno amoníaco. Estables y pasan rápidamente a nitratos, que sería la forma más estable en un medio aerobio, ¿vale? En general podemos decir que el nitrógeno orgánico, más tarde o más temprano, va a acabar en forma de nitrato, ¿vale? Y este nitrato después va a ser responsable de la eutrofización. Bueno, es un proceso de nitrificación, que lo vamos a usar a nuestro servicio para eliminar nitrógeno. ¿Cómo? Pues porque después someteremos al agua a un proceso de desnitrificación. Esta secuencia está al revés. Este estado de oxidación sería más elevado que este. ¿Qué vamos a hacer? Pasar de nitratos, que hemos conseguido aquí, a nitrógeno gas. Y el nitrógeno gas es un gas bastante inerte, es el nitrógeno que tenemos en la atmósfera, aproximadamente en un 79% de composición, y es lo que queremos, que el nitrógeno abandone nuestra agua residual como gas. Eso lo vamos a conseguir en unas condiciones anóxicas. Condiciones anóxicas no son condiciones anaerobias. ¿Qué significa anóxico? Pues que no hay oxígeno como tal, no hay oxígeno disuelto, pero sí hay fuentes de oxígeno. Y esa fuente de oxígeno van a ser los propios nitratos. Y vamos a tener bacterias que van a conseguir respirar no oxígeno, sino respirar nitratos. ¿Vale? Son bacterias especializadas o que tienen capacidad para respirar este oxígeno que hay aquí asociado al nitrógeno. Entonces, en esa respiración de los nitratos, vamos a conseguir que este ion se transforme en nitrógeno gas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí hay un sistema combinado de nitrificación, desnitrificación. Vamos a ver, en conjunto, toda esta parte de aquí sería el reactor, ¿verdad? Eso no sería nuevo, pero digamos que lo vamos a secuenciar en dos partes. Vamos a partirlo. Vamos a hacer dos etapas.
El agua llega por aquí, ¿vale? El nitrógeno estará en forma sobre todo de amonio y en forma de nitrógeno orgánico. ¿Y por qué habla aquí de desnitrificación? Bueno, a ese amonio, a ese nitrógeno orgánico, de primeras no le va a ocurrir nada. Va a entrar en una zona anóxica, donde no va a ocurrir nada relevante al nitrato que viene por aquí. Al nitrógeno que viene por aquí. Bien, esas formas de nitrógeno atraviesan este tanque sin pena ni gloria y llegan al tanque de oxidación y nitrificación. ¿Qué ocurre aquí? Pues que en esas condiciones oxidantes, en esas condiciones de presencia abundante de oxígeno, el nitrógeno amoniacal y el nitrógeno orgánico que venían por aquí se transforman en nitrato. ¿Qué ocurre cuando sale? Pues que se recircula parte de ese efluente, se recircula, ese efluente es rico en nitrato, en ion NO3-, y lo llevamos a esta parte de aquí que es anóxica. Ahora sí. Ahora, este agua que llega con nitrógeno amoniacal y nitrógeno orgánico se mezcla o se enriquece en nitrógeno en forma de nitrato y aquí no metemos oxígeno. Aquí las bacterias, si quieren sobrevivir, si quieren buscarse la vida, tienen que respirar nitratos. ¿De dónde sacan los nitratos? Pues de los nitratos que hemos generado en esta etapa. Entonces, al venir por aquí, las bacterias respiran nitratos, las expelen como nitrógeno gas que vuelve a la atmósfera y de esa manera hemos eliminado buena parte del nitrógeno, ¿vale? Las dos etapas combinadas. Es decir, en esta zona de aquí ocurre este conjunto de reacciones, ¿vale? Esta secuencia, de nitrógeno orgánico, amonio, nitritos, nitratos. Y en esta zona de aquí ocurre esta otra. Los nitratos pasan a gas inerte. Hemos generado una zona anóxica y hemos generado una zona aerobia para dar servicio a lo que nosotros queríamos, que era eliminar nitrógeno. Bien, una forma de hacer eso también es con el canal de oxidación. El canal de oxidación, bueno, ya habréis visto que es un reactor que a mí me gusta bastante y es que tiene esta versatilidad. El agua residual entra por aquí, en el afluente, entra al reactor y si nosotros aquí no metemos oxígeno en esta zona de aquí, vamos a crear una zona anóxica. Una zona anóxica donde la materia orgánica y los microorganismos que vienen por aquí van a tener que respirar nitratos. Aquí estamos produciendo desnitrificación. Pero el agua que llega por aquí con nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, esta zona aquí la pasa sin ningún cambio. ¿Vale? El nitrógeno amoniacal y el nitrógeno orgánico. Entra por aquí meteremos oxígeno, entonces ese amonio y ese nitrógeno orgánico se van a transformar en nitratos, ¿vale? Y cuando entran aquí son nitratos que son respirados por las bacterias anóxicas. Bueno, ¿qué ocurre con el fósforo? Pues la idea es que a las células bacterianas, cuando sacamos un fango, el fango va a contener fósforo, ¿vale? Si hiciéramos el análisis porcentual atómico de la composición de esas células bacterianas, nos encontraríamos con que tienen como un 50% del átomo carbono, en peso, ¿vale? 50% en peso, un 20% de oxígeno, un 15% de nitrógeno y solo un 3% de fósforo. Es muy poquito. Con eso no vamos a conseguir reducir significativamente la cantidad de fósforo. Con el proceso de eliminación biológica de fósforo vamos a buscar que ese 3% típico suba a un 4, incluso a un 12%. Entonces, en el fango podríamos eliminar hasta un 12% de fósforo. ¿Vale? Vamos a forzar a que los microorganismos retengan más fósforo del que teóricamente necesitarían, ¿vale? Generando las condiciones adecuadas. ¿Cómo vamos a conseguir esas condiciones? Pues un poco el juego es parecido al anterior.
Vamos a tener aquí un tanque anaerobio, esta vez no es anóxico, es anaerobio, sin oxígeno. Y en esas condiciones anaerobias lo que ocurre es que se libera fósforo soluble. ¿Vale? Se libera fósforo que está en los sólidos en suspensión, que está en los microorganismos, se libera al licor mezcla, se libera al agua residual. Vale. Y entonces cuando pasa al tanque aerobio, hay como un exceso de fósforo libre aquí. Un exceso de fósforo libre que los microorganismos van a captar de buena gana, ¿vale? Digamos que se van a sobresaturar de fósforo. En caso de que esa sobresaturación de fósforo no fuera suficiente para conseguir los límites que están planteados, voy a hacer un pequeño truco que no es eliminación biológica, pero que se utiliza, que es la precipitación química del fósforo. ¿Vale? Señalimos ciertas sales que contienen el ion hierro. Las sales de fósforo se combinan con el hierro, sales solubles con iones solubles y dan lugar a un compuesto o distintos compuestos insolubles de fósforo que son sólidos que precipitarán con el fango. ¿Vale? Siempre podemos tener ese comodín de la eliminación química de fósforo para ayudarle a la eliminación biológica. Bueno, y claro, alguien puede pensar, bueno, pero ¿qué pasa? Hacemos eliminación de fósforo, hacemos eliminación de nitrógeno, pero si tengo que quitar los dos, pues bueno, es un poquito la realidad. Lo que se suele jugar es a una eliminación conjunta de nitrógeno y fósforo. Este esquema está puesto a modo de ejemplo y vamos a combinar un poquito las dos cosas. Una zona anaerobia para liberar fósforo disuelto, fósforo libre, una zona anóxica para producir la desnitrificación y una zona aerobia que va a consumir ese fósforo en exceso y que va a producir nitratos y donde vamos a reciclar parte del efluente. Luego, pues hay un par de zonas anóxica y aerobia que permiten un poco jugar con que este sistema funcione de la forma más óptima posible. ¿Vale? Hay que decir que esto no es un proceso sencillo, que hay que hilar muy fino, hay que manejar muy bien el reactor y tiene su ciencia que aquí hemos visto un poco así por encima, pero que eh, es una de las cosas más, digamos, de mayor nivel que se puede hacer en una planta depuradora de aguas residuales. ¿Me has quitado el móvil? Me has quitado el móvil.